Muy buenas noches, chicas. Vamos a empezar esta segunda sesión, pero es en cuanto a la asignatura de seminario de tesis. Eh, Chequé, bueno, de hecho, nada más dos han enviado lo que les encargué de tarea en cuestión a la materia de seminario de tesis. Nada más dos personas. Ya corroboré, creo que sí hay confusión en ese aspecto. De hecho, está el tuyo, Viviana, ya lo estuve checando, y está el de su compañero de Paul. Los demás no han enviado nada. Entonces, no sé si haya, qué dudas, obviamente para eso son estas sesiones, qué dudas tienen al respecto. Obviamente tienen que ir desarrollando su proyecto en esta cuestión. Por ejemplo, la cuestión del planteamiento del problema, pues obviamente primero tienen que definir su problema o sobre qué van a elaborar su estudio. Eso es lo primero que tenían que estar definiendo como tal. Después, obviamente, ya viene la cuestión del planteamiento, viene el objeto. No es lo mismo objeto de estudio que objetivos. No se adelanten en esa cuestión tampoco, por eso lo vamos llevando paso a paso. En esta semana van a desarrollar otros 5 puntos y van a ser, perdón, los primeros 10 puntos, obviamente que comprenden el marco conceptual, después viene el marco teórico. Entonces, por eso les encargué en esta primera semana obviamente los 5 puntos que iban a desarrollar, pero ya encaminado y referente al proyecto, a un tema definido como tal. Por eso al principio viene que obviamente definan en cuestión el estudio que van a realizar o a qué van a referir en ese caso, pues el nombre del estudio, el nombre de la problemática, todo lo demás iba encaminado obviamente a ese tema o a ese título que ustedes en determinado momento ya estuvieran eligiendo. Entonces, sí veo que hay un poquito de confusión en ese aspecto, chicos. ¿Qué dudas tienen para desarrollarlo? De hecho, los primeros pasos, así como ENDE, los tienen que desarrollar, ojo con esa situación, los tienen que desarrollar con sus propias palabras. No se toman, yo creo, ni 2 horas en realizar estos primeros 5 pasos, ni 2 horas, nada más que sí, obviamente sí se tienen que poner, obviamente, concentrados y especificar primero, definir la problemática de estudio, o sea, un tema que vayan a desarrollar como tal. Entonces, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas les surgieron? No sé si alguien ya definió su tema, si lo analizaron, a qué se refiere. eh, no sé qué dudas tengan, si no les queda algo claro en cuestión a los 5 primeros puntos que tenían que desarrollar. Silvia, Viviana, Jesús. De hecho, nada más dos han cargado esta cuestión, pero sí es errónea lo que se les pidió, por eso también les digo, los demás no la han cargado. Dudas. Profe, por decir, bueno, yo el tema que agarré es el reclutamiento de estudiantes universitarios en las empresas. Este, en algunas cosas sí me podría apoyar en lo que son las páginas de internet, como ah, Econopolis, algo así, creo que se llama la página Econopolis. Ok, sí, sí la conozco. Es de un logotipo azul y una E. Ajá, sí, es esa. Sí, sí, claro, sí la conozco. Sí se pueden apoyar, o sea, yo no estoy diciendo que no se apoyen. Apoyo sí lo pueden checar en internet, más que nada por el vocabulario y más que nada por los tecnicismos, porque esto es obviamente ya con palabras más técnicas, un tema que va encaminado directamente, obviamente como pues les asigné, les dije, encaminado obviamente a temas de su profesión, de su carrera. Entonces, sí, en cuestión de vocabulario, sí, en cuestión de palabras más rebuscadas, más técnicas, pues que es la nomenclatura clara, pero obviamente no copiando exactamente igual, porque al fin y al cabo, si escogen un tema, el objeto de estudio va a ser el que ustedes buscan de ese mismo tema. Si en determinado momento existe
Otra cuestión, pues obviamente es de la persona que en determinado momento buscó su objeto, su objetivo, la justificación desde su punto de vista personal. Por eso estos primeros 5 y los 5 que restan de esta semana, esos 10 primeros puntos son en este caso de su libre albedrío. O sea, deben de sacarlo de su misma experiencia, mentalidad, con sus propias palabras en ese aspecto. Se pueden guiar, pero no en sí copiar y pegar como, o sea, no es, es un tema, van a elegir un tema y lo van a desarrollar, están desarrollando una investigación, no es como una tarea tradicional que simplemente la buscan en internet, agarran, copian, pegan, sacan un resumen y ¡pum!, la cargan. No, ahí varía esa situación. Aquí ustedes son investigadores como tal. Entonces, Viviana, sí se pueden apoyar, pero no traten de no tomar todas las palabras así como ende. Bueno, creo que se desconectó Viviana en ese aspecto. Chicos, Silvia, Jesús, dudas con lo que tienen, bueno, con lo que tenían que realizar en los primeros 5 puntos. Más tarde les voy a estar cargando los otros 5 puntos de esta semana. Acuérdense que van avances por semana. Ya al finalizar, obviamente, ya tienen que tener completo su investigación, su proyecto como tal. Dudas, chicos, en lo que tienen que realizar. Ok. No, esa era mi duda. Y aparte como, como le hice el comentario en donde cargó la ¿Mensaje? tarea, Sí, sí, sí. este, como vi que nada más decía defina, dije, no, pues a lo mejor son puras definiciones, pero Ok, ya vi que tiene que ser ya con el tema ya elegido. ok. Defina más que nada a que ustedes definan esos puntos desde su propia vista, no una descripción, una definición de, en este caso, de diccionario o de alguna otra cuestión, no, que definieran ustedes esos puntos en base a ya encaminado a su tema de investigación. Por ejemplo, pues primero deben definir el tema, pónganlo, todas las cosas, todo lo que obviamente ustedes vayan a desarrollar va en una hoja, cada cosa. Si abarca hoja y media, no le sigan en la mitad de la hoja, pásense al inicio de la hoja subsecuente, por eso ahí les puse hojas subsecuentes. En este caso, no lo amontonen. Ese es la estructura de una tesis. Eh, obviamente, eh, les di la pauta con tipo de letra, cómo deben de ir, obviamente porque hay las tesis normalmente se basan en estructuras formalizadas, es una estructura estandarizada, no pueden entregar con determinado momento al espaciado que ustedes quieran, no pueden entregar con la letra que ustedes quieran, no pueden ponerle colores tampoco, ojo con esa situación, imágenes, más que nada en este caso a la cuestión de la primera estructura, tampoco no pueden definir los márgenes que ustedes quieran, ya están establecidos, por eso yo les estoy dando pautas que obviamente eso también lo voy a calificar en su debido momento, por eso les digo cómo lo deben de estar realizando. Y les digo primero, ok, el objeto de estudio no es igual que el objetivo, son dos cosas diferentes. El objeto de estudio, ¿cuál es el objeto de estudio ya de su tema de investigación? ¿Por qué eligieron ese tema? ¿Sí? A eso me refiero, más que nada en definir cada una de esas cuestiones. No sé o sea, alguien tiene dudas, le digo, para eso es el tiempo en esta materia, específicamente para guiarlos, obviamente, para disipar las dudas y encaminarlos a que realicen bien su trabajo. ¿Tienes alguna otra duda, Viviana, en cuanto a lo que en este caso, vas a estar resolviendo? De hecho, vi que son definiciones. Si quieres, cárgala, puedes eliminar esa y carga ya los puntos, los primeros 5 puntos que se pidieron y cárgalos ya enfocados directamente al tema que vas a investigar. Ok, profe. Hago esa corrección y se la vuelvo a cargar otra vez. Sí, sí, lo cargas. De hecho, todavía estamos, obviamente, pues estamos en tiempo. Bueno, eso ya debió de haber quedado, pero obviamente estoy consciente de que puede haber confusión. Por eso, obviamente, les digo, les reitero, para eso es este tiempo, estas sesiones, para eso son en cuanto a seminario.
Obviamente, les voy regulando la estructura, palabras, cuiden mucho el vocabulario, que sea un vocabulario técnico en cada una de las cosas. A lo mejor yo sé, a lo mejor estoy consciente que no están acostumbrados en esa cuestión, pero son profesionales, van a ser profesionistas y existe un vocabulario técnico en muchas cuestiones y más en cuestión de investigación, chicos. En trabajo también obviamente sabemos de antemano que hay actividades o algo que deben de estar desarrollando en vocabulario técnico, no vocabulario coloquial. Coloquial es el que normalmente usamos entre amigos, usamos entre familia, cuando nos sentimos obviamente que hay una amistad o hay un tema más relajado. Vocabulario técnico, ya cuando hablamos entre profesionistas, obviamente que estamos hablando específicamente enfocados a un tema en cuestión referente a nuestras profesiones o a temas relacionados. Por ejemplo, ustedes tienen muchos temas, mercadotecnia, finanzas. Entonces es cuando ya nos enfocamos a un tema y utilizamos vocabulario técnico, palabras técnicas, frases, obviamente que vayan encaminadas a nuestra profesión. A eso me refiero. No utilicen lenguaje coloquial en lo que vayan a estar entregando. Entonces, cuiden mucho la ortografía también, eso es de las principales cosas que se evalúan también al momento de que ustedes vayan a realizar una investigación y formalizar una tesis también. Entonces, no sé, o sea, dudas, expongan las dudas para poderlos ayudar. Toda ciencia cierta, ya sabes, ya estás encaminada en lo que tienes que realizar, ¿verdad, Viviana? Sí, ya más o menos ya le entendí para qué rumbo debo de retornarme otra vez. Ok, correcto, perfecto. Les hago el hincapié, no me junten páginas, no junten hojas, no pongan, o sea, por ejemplo, tema, el tema va en una sola hoja, como tal. O lo centran o lo ponen en la parte superior de la hoja. El tema nada más, pues nombren su tema nada más. Ahí eso es lo que va en una sola hoja. No sé, por ejemplo, su compañera Viviana dice la cuestión de, a lo mejor su tema va encaminado a la cuestión de contratación de personas, va encaminado a la parte de recursos humanos, me supongo que eso es a lo que te vas a referir, Viviana, eso es lo que vas a abarcar, pues así pónganlo el tema como tal, simplemente en una sola hoja, nada más. En la hoja subsecuente, pongan el objeto. Ok, por lo regular, fíjense muy bien, los temas no abarcan a lo mucho 4 o 5 renglones en el desglosamiento. Lo que puede abarcar más, una hoja aproximadamente, es el planteamiento del problema, el planteamiento de su problemática. De ahí en fuera, los demás son 3, 4, 5 renglones y el que abarca a lo mejor un solo renglón, pues es el nombre de su estudio o de su problema en determinado momento. Sí, Juan Diego. ¿Tienes alguna duda, Juan Diego? Oiga, profe, Mándeme. mi duda es, por ejemplo, que si es un tema en específico sobre administración o que tenga nada más que ver con la administración. Que tenga que ver con cualquier rubro de tu carrera, de tu profesión. Estás estudiando licenciado en Administración y Mercadotecnia. Entonces Ajá. sabemos que en administración hay muchísimos temas, desde finanzas, desde administración en general, administración por objetivos, recursos humanos, mercadotecnia, muchas cosas de mercadotecnia, publicidad, las 5 Ps, las ventas también incluyen mercadotecnias, pero algún tema, obviamente, que vaya enfocado a tu profesión. Ok, también, ¿qué tanto tiene que ver con la tesis? ¿Cómo está conformada con un ensayo? Es muy diferente, el ensayo es muy diferente, no abarca tantas cuestiones. El ensayo nada más, pues es una investigación, muchas veces es un resumen con sus propias palabras. También la tesis plantean una hipótesis y en determinado momento, pues esa hipótesis, ustedes al finalizar su tesis van a ratificar, depende de la hipótesis que ustedes se formalizaron, van a decir si realmente lo que ustedes aseguraban era cierto o era falso en determinado momento. Por eso es un estudio, es un estudio de investigación. El ensayo es una cuestión muy totalmente muy diferente en esa cuestión. Es más completo, pues obviamente una tesis, mucho más completo por los diferentes puntos que lo quieras ver.
no vamos a, por el tiempo más que nada, chicos, no vamos obviamente a terminar de desarrollar una tesis como tal, pero sí vamos a dar 3/4 partes de cómo se debe formalizar este tipo de investigaciones. Nos va a faltar la última parte, que es la cuestión de la entrevista, porque obviamente existe un cuestionario, elaborarían un cuestionario, obviamente de X número de preguntas, dependiendo de la investigación que ustedes se plantearon, interpretarían cada una de esas preguntas, obviamente, graficarían cada una de esas preguntas y por cada pregunta necesitarían dar ustedes una conclusión. Entonces es más extenso esa cuestión, no terminaríamos en el poco tiempo. Por lo regular es todo un cuatrimestre o por lo regular es todo un semestre y normalmente en este caso pues hay instituciones, les decía anteriormente, sí se gradúan ustedes o sí tienen subtítulo profesional por medio de una tesis. Hay instituciones que no necesitan hacer una tesis en sí. Hay materias que en determinado momento, obviamente, sí terminan una tesis como tal y hay en otras instituciones que no. Aquí nada más es para que obviamente ustedes sepan cómo se realiza una investigación. Más que nada a esa cuestión vamos encaminados. No sé si respondí a tu pregunta, Juan Diego. Sí, pues, es que esa era mi duda porque, por ejemplo, yo lo que nos había mandado como que Ajá, tenía que ver relación con un ensayo, pero ya usted me está diciendo que, o sea, el ensayo sí es como un resumen así es. y al entender la tesis es como que es diferente. Sí, de hecho, tienes que desarrollar los temas tú mismo en la tesis y los primeros 10. Ahorita les puse 5 la semana pasada, en esta semana les voy a cargar otros 5. Entonces, en determinado momento, tú tienes que desarrollar el objeto porque es tu investigación propia. O sea, ni yo te puedo obligar a que tengas, es un tema, porque independientemente la iniciativa y en este caso lo que tú quieras obtener de alguna problemática o de algún tema es propia. Yo nada más simplemente los voy a guiar en ese aspecto. Entonces, ustedes mismos tienen que desarrollar su objeto, el por qué están optando por ese tema, la delimitación, la justificación, en qué me voy a justificar yo en haber identificado ese tema, cuáles son las cuestiones directamente que entran como justificante a mí, en este caso a ustedes, para desarrollar ese tema. Algo de los temas que elijan, algo les debe de crear obviamente la cosquillita, ese sentido de investigadores que les permitan desarrollar el tema en sí. Entonces, a eso vamos. Ustedes mismos con sus propias palabras deben de desarrollar cada uno de esos puntos. No puede, por eso les digo, no lo pueden, en este caso, buscar en internet, copiar y pegar, porque no serían sus propias palabras. O sea, no tendría lógica en la investigación que ustedes desarrollaran en el último momento también. Entonces ahí como que de la información que ya está en, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo de las crisis financieras, Ajá. vas a hacer una investigación del tema que ya está, o sea, Sí, con tus mismas palabras. algo que tú elijas es muy, por ejemplo, si tú vas a hablar de las crisis financieras, por decir, obviamente, una cosa es la teoría, eso es la última semana, es lo que van a desarrollar, toda la cuestión de la teoría, todo el rollo, como lo decimos coloquialmente, pero en esta primera, ese ya sería el marco teórico. Ahí sí se van a desplayar, ahí sí van a buscar en internet, van a copiar, pegar, sacar resúmenes, esta información sí me sirve, esta sí la quiero incluir, esta no. Eso es hasta la última semana, esa es la última fase de lo que vamos a realizar. Porque todavía le decía, hay otras cuestiones que también entran en una tesis, como la cuestión de los cuestionarios e interpretación de datos. No nos da el tiempo. Entonces, es así, el marco teórico, pues sí, ahorita lo que están realizando es, lo que van a realizar es el marco conceptual. Los primeros 5 puntos pertenecen al marco conceptual. Entonces, si es una crisis, ¿cuál es el objeto de haber escogido el tema de crisis económicas, crisis financieras, etcétera? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la justificación tuya del por qué escogiste ese tema? A lo mejor por la pandemia que estamos viviendo, a lo mejor porque hay mucho desempleo. Entonces, esas son justificaciones. O simplemente una justificación que muchos manejan es así se lo voy a poner, el desconocimiento de las causas principales de las crisis que en su momento pueden haber perjudicado a la economía nacional
y corroborar una hipótesis, y en determinado momento las crisis sirven para asentar las bases para una economía desarrollada y que implementen o logren el crecimiento de una economía a nivel global en sí, en el mundo. Entonces, y tu hipótesis sería, en determinado momento se podría plantear una hipótesis como esa. Es, las economías se benefician de las crisis económicas. Esa es una, perdón, esa es una hipótesis. O sea, las economías salen beneficiadas, o existen economías beneficiadas de las crisis económicas. Eso en sí es una hipótesis, es un enunciado que ustedes en determinado momento van a valorar si es falso o verdadero, si realmente toda la información que están sacando, al final van a poner una conclusión, ok, en base a toda la investigación que yo realicé, creo que sí, que las crisis en determinado momento, a lo mejor porque a lo mejor lo vemos con Japón, con Alemania, pero a lo mejor son dos, a lo mejor en otros países realmente siempre han seguido en crisis y nunca se han levantado, pero eso ya va a ser su punto de vista muy particular. Entonces, ya les di un ejemplo de hipótesis, que es lo que deben de estar realizando, ya les di un ejemplo de justificación también, y eso es lo que ustedes deben de estar realizando. Yo lo hice a lo mejor que en menos de 10 minutos ya les hice una hipótesis y una justificación, pero es con sus propias palabras. Eso es el modo en que ustedes lo deben de estar implementando en cada uno de sus investigaciones, chicos. Ok, profe, no, pues eso era todo, o sea, pues sí estaba confundido un poco, pero ya, Ya te quedó más despertado, más amplio tu panorama, sí, despejado ya las más, dudas. y ya sé más o menos por dónde. Ok, correcto. Sí, o sea, lo normal, lo que están acostumbrados realmente es válido porque a lo mejor no han desarrollado un tema como tal, pues es de copiar y pegar. Aquí en esa cuestión, por lo menos en los primeros 10 puntos, no. Después sí van a tener esa opción porque pues la información la van a jalar directamente de internet. Les digo, no tanto copiar y pegar, utilizar, empaparse del tema que ustedes están identificando, que ustedes están eligiendo, empaparse, leer un poquito y obviamente utilizar palabras técnicas en lo que se tenga que plantear, en el objeto, en los objetivos, en las delimitaciones, en la población, en la muestra, en la justificación. Entonces, eso es lo que les puede ayudar en determinado momento, toda la información. Ahorita lo que pueden hacer es como se realiza en una problemática o en algo que se tiene que resolver. Lluvia de ideas, en este caso, lluvia de información. Todo lo que vean relacionado al tema que ustedes están eligiendo, guárdenlo, hagan una carpeta en el celular o en la computadora. Si en caso determinado, perdón, eligieron crisis, ok, todo lo que les aparezca en internet, crisis, lo copio y pego. Ya después ustedes lo leerán y le van a dar una estructura adecuada y esto sí me sirve, esto no, y vayan leyendo. Entonces, eso les da a ustedes más vocabulario técnico. Entonces, les abre una apertura de información y con ese mismo vocabulario pueden ir desarrollando obviamente cada uno de los puntos más rápidamente. Si tienen alguna problemática de sus trabajos, obviamente, que obviamente vaya encaminado a su carrera, pues qué mejor en este caso, porque pues obviamente ya tienen la experiencia, algo que en sus trabajos ustedes en determinado momento tengan la iniciativa de mejorar, hagan esa cuestión, ¿saben qué? Yo hice una investigación sobre esta problemática que yo he estado identificando, empápense y ténganlo ahí, en determinado momento a lo mejor les puede servir para ponerlo obviamente a exposición pues de alguno de los jefes o alguno de los accionistas o el dueño en determinado momento, que les sirva de algo también. Ese es el objetivo primordial también, que les deje algo a ustedes esta investigación como tal. Ok, chicos, ¿más dudas? Hasta ahorita creo que no, profe. Igual como quiera, si me llega a surgir alguna duda, le mando mensaje. Ok, perfecto, Viviana. Sí, nada más te digo, ya cambia esa cuestión, te digo, bórralo y ya la información que vaya a estar subiendo ya asimílala directamente al tema de tu investigación.
Ok, Juan, entonces ya estás enfocado a lo que tienes que realizar más que nada, Juan Diego. Sí, profe, ya tengo más o menos clara la idea. Ok, perfecto. Silvia, ¿dudas, Silvia? ¿Comentarios? Pues, ¿Qué dices? pues ¿En no, qué me ahí la metí? llevo. Escucho y me sirve pues, para hacer las cosas. Y aquí lo primero es definir un tema. Eso es lo primero, por eso se los puse como primer punto. O sea, es lo primero, deben de definir un tema. No definir en cuestión a descripción, como le decía Viviana, no en cuestión de la Real, el diccionario de la Real Academia Española. No, 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 no. Definir que elijan un tema más que nada ustedes. Eso es lo primordial. Sí, profe. No sé, algún tema que tengas como iniciativa, Silvia. Pues a mí me gusta, me enfoqué en lo de recursos humanos. Específicamente en qué hay muchas cuestiones, evaluación de puestos, evaluación del desempeño, selección de personal, hay Selección de, muchísimas cosas. selección de personal. Ok, selección de personal. De hecho, te puede servir el PDF que nos compartió, el libro que les comenté la vez anterior, que nos compartió Viviana. Ahí habla Ajá. muchas cuestiones de selección de personal. Ok. Y si, o sea, yo lo tengo, si lo pueden abrir ahí, creo que sí lo pueden descargar también. Y si no lo pueden Sí, descargar, me dicen también y se los mando personalmente, ya el PDF, para que pues ya ustedes lo conserven también, porque ahorita está en claro, pero sí hay una opción para que lo descarguen. ok, profe. Ok, entonces, en base a esa cuestión, pues en selección de personal, hay mucha tela de donde cortar en esa cuestión, muchísima tela. Desde test psicométricos, desde medios de reclutamiento, medios de selección, base a fisonomía, si realmente las pruebas psicológicas, psicométricas sirven o no sirven, experiencias, cómo evaluar la experiencia, muchísima tela de donde cortar. Ya nada más tienes que el por qué, el objeto, por qué escogiste ese tema, en la justificación, a lo mejor porque existe desconocimiento de cómo realizar un proceso de selección de personal, obviamente en todos los trabajos que has estado y sientes a lo mejor que en su momento no es la persona idónea para el perfil del puesto y por eso pues muchas empresas, crean, por eso muchas empresas sí quiebran en determinado momento. Costos también se involucran en la selección de personal, la cuestión de la capacitación y adiestramiento también la puedes involucrar en esa cuestión. Ok. Correcto, entonces, bueno, ya nada más ves desarrollando los temas. En esta semana vamos a poner otros 5 temas que tienen que estar desarrollando, obviamente enfocados a su tema que eligieron. Jesús, ¿alguna duda, Jesús? Pues esperemos, si no, pues ahí voy a empezar a trabajar ya con eso también, a ver qué tema de. ¿Todavía no defines tu tema, Jesús? No, aún no. Ok, correcto. Sí, les digo, lo primordial, lo importante, lo primero que tienen que realizar es definir el tema de lo que van a realizar su proyecto de investigación en este caso. Ya después de ahí, pues obviamente se va a desglosar todo. Sean muy específicos porque pues hay una sola cuestión, como lo vemos, en cuestión de crisis, en cuestión de recursos humanos, en cuestión de selección de personal en determinados momentos abarca muchísimos otros temas. Entonces, ustedes van a marcar y los rangos, los límites en esa cuestión, pues obviamente es la delimitación del problema. Es donde ustedes digan, por este rango, en estos rangos voy a basar mi investigación, no me voy a salir de ahí. Les decía, como vimos el ejemplo de Silvia, si es en este caso de recursos humanos, pues sobre qué, dijo, ok, sobre selección de personal. ¿En base a qué? Pues hay muchas cuestiones, a lo mejor en base a test psicológicos y hablamos de puros test psicométricos, psicológicos, de conocimiento, pruebas de aptitudes, de actitudes también, y sobre eso nos vamos. Hoy cuestión de selección y puras cosas sobre selección de personal.
Entonces, sí delimiten bien, porque si no, obviamente dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Esa es la cuestión. En determinado momento van a querer abarcar mucho del tema y no se van a especificar en algo y pues como conclusión no van a obtener algo que les deje un beneficio propio a ustedes. Entonces, definan bien un tema y sobre ese tema guíen toda la información que van a estar sacando en su momento. Si son crisis, pues a lo mejor pueden ser causas de las crisis, porque es muy diferente una crisis inmobiliaria en determinado momento a una crisis financiera, a una crisis económica también. Hay diferencias en esa cuestión. Entonces, ¿sobre qué? Si en este caso ese sería tu tema, Juan Diego, si lo escoges, nada más definir a qué tipo de crisis te refieres, puedes involucrar ahí la cuestión de mecanismos de financiamiento internacional, porque en determinado momento si hay una crisis, pues hay organismos internacionales que prestan dinero y esto viene desde la antigüedad en esa cuestión, desde que el capital, el dinero cayó en cuestiones privadas, estaba privatizado, nacieron organismos que obviamente los intereses son más bajos en determinado momento a pedirle a una empresa privada, a bancos o a financistas también. Entonces, ¿sobre qué vamos a encaminarlo en ese aspecto? Entonces, definir bien en su tema y delimitarlo también. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿No tienen dudas? ¿No tienen comentarios? Los que no han realizado todavía absolutamente nada, pues obviamente van a tener doble trabajo porque les voy a estar cargando los otros 5 puntos que van a estar realizando en esta semana. En la tercera semana, obviamente, ya no tenemos una cuarta semana para desarrollar porque, digamos, en la última semana, ya la cuarta semana del módulo, que es la finalización, pues obviamente son las sesiones y obviamente después se presenta el examen. O sea, ya no hay semana en sí tiempo para trabajar. Por eso lo estoy planteando en 3 semanas, 5 puntos y después desarrollar obviamente toda la teoría que vayan a involucrar en su tema de investigación. Entonces, no se esperancen hasta la última semana porque no les va a dar más que nada el tiempo adecuado para seguir desarrollando más sobre su tema de investigación. ¿Dudas, chicos? Hablen ahora o callen para siempre. ¿No hay más dudas al respecto? Ok, entonces les voy a compartir pantalla de lo que vamos a estar realizando, lo que ustedes van a estar realizando. De hecho, les reitero, para eso son las sesiones, no tanto pues para darles en esta cuestión información, comentarles, explicarles, no, es para guiarlos a lo que ustedes van a realizar. Y obviamente, pues que disipen todas las dudas en determinado momento, cómo planteo una justificación, cómo planteo un objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se deben de estar identificando, como ya les puse con anterioridad, pues obviamente identificar su problemática, su proyecto de investigación, el tema, el objeto, de hecho ya lo habíamos visto, lo estamos volviendo a mencionar, van a plantear el por qué, o sea, por qué en este caso, si es pues por antecedentes históricos, porque cada vez el mundo se vuelve a equivocar en implementar y no aprende, muchas cuestiones, dicen que el ser humano es el único animal, bueno, animal, pues raciocinio, el único animal que se tropieza con la misma piedra más de 2 veces en ese aspecto. Pues a lo mejor sí, eso le sirve en determinado momento para plantear el problema de que no aprendemos y seguimos cometiendo los mismos errores, tenemos los mismos desconocimientos o por la misma, a lo mejor en determinado momento, algún tipo de problema, pues se intensificó más la cuestión por la globalización, a lo mejor cierto país no tenía alguna problemática como tal en algún tema muy específico y se acrecentó una vez que se globalizó.
independientemente de cualquier cuestión, en cuestión de recursos humanos, hay muchas técnicas, obviamente, que se implementan. Hay técnicas clásicas, técnicas contemporáneas, técnicas modernas que se pueden estar implementando. Les decía, Stephen Covey dice, él aportaba, como mencionamos anteriormente, que hoy los puestos principales en una empresa pues son ocupados por gente que realmente no cumple el perfil del puesto, sino que son la gente que es más vulnerable, más manipulable, y es lo que buscan las empresas hoy en día. O sea, lo pueden utilizar esa cuestión también, citar libros, citar otras cuestiones. Entonces, eso obviamente lo pueden plantear en su problemática para la realización del planteamiento del problema. Les digo, la justificación, muchos utilizan pues la justificación en cuanto al desconocimiento de las personas en el área indicada, obviamente, o porque simplemente las empresas no sé, pueden tomar la cuestión de las leyes, la Ley Federal del Trabajo también, el por qué muchos empleados pues ni siquiera entablan o son cuestionados del por qué no emprenden acciones legales ante una empresa en determinado momento si les están infringiendo sus derechos laborales, pues a lo mejor una justificación es porque pues, el desconocimiento que existe de parte de los trabajadores en materia de derecho laboral, el desconocimiento de sus derechos, de sus obligaciones como tal, el desconocimiento de las obligaciones de la empresa, el desconocimiento de las obligaciones del empleado, de los derechos, o en determinado momento por cuestiones de que las empresas en determinado momento los puedan boletinar, muchas cuestiones que pueden poner también dentro de una justificación. Les decía, no es lo mismo un objeto que un objetivo. El objetivo obviamente en sí lo van a desglosar en dos, lo van a partir en dos, como un objeto general, un objetivo general, perdón, objetivo general, y les voy a pedir objetivos específicos. También obviamente van a estar realizando hipótesis. Ya les di un ejemplo, es un enunciado muy corto, muy breve de en lo que va a girar su investigación en determinado momento, si es válido o pues no es válido, que van a corroborar en base a toda la información que ustedes van a reunir. Al finalizar, les digo, van a tener una conclusión y van a ratificar si en determinado momento lo que ustedes acentuaron, esa hipótesis, pues va a ser falsa o verdadera. Entonces, también van a desarrollar variables que lleguen a afectar en su momento y variables independientes. Las independientes obviamente son relacionadas directamente al problema. Las dependientes son, en este caso, consecuencia de la variable o de las variables independientes. Son las consecuencias de ellos mismos. Van a definir una población, una muestra, población, algo muy específico, a dónde van a canalizar sus esfuerzos, sus estudios, a lo mejor a una empresa como población, a una empresa denominada X, que está conformada por tantos empleados, y la muestra pues simplemente va a ser un departamento en específico, a eso me refiero. O simplemente en determinado momento, si es una crisis, a lo mejor lo van a encaminar, si su tema va a ser de crisis, lo van a encaminar a lo mejor al estudio de una población en la franja fronteriza, a lo mejor, o de Reynosa o de Laredo, y la muestra pues va a ser, en este caso, crisis en el sector, por ejemplo, de supermercados. Es algo muy definido, a eso me refiero, con que ustedes obviamente también deben de definir y de delimitar, obviamente, en este caso, pues el caso de estudio para que no se extiendan más en su momento. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. Cualquier duda o comentario, pues no duden en comunicarnos. Estamos aquí para servirles y nos veríamos la próxima semana. Estén atentos de su Classroom, obviamente para que entreguen las actividades y los avances. Les repito, cualquier duda, no olviden enviarme un mensaje. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Cuídense mucho.